Muy bien, pues continuamos con nuestra sesión del quinto Foro Internacional de Ganadería de Traspatio con el tema de acuacultura familiar y es nuestro último ponente, ¿verdad? Con broche de oro, ¿verdad? Vamos a tener el gusto de tener al doctor Alberto Aciain Hoyos, que ya está con nosotros. Doctor Aciain, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, hola Juan, muchas gracias. Muy bien, gracias. Saludos afectuosos a toda el auditorio, toda la audiencia. Pues bien, vamos a interactuar con el doctor Aciain y voy a leer su currículum, ¿verdad? El doctor Alberto Aciain Hoyos es profesor investigador titular del Colegio de Posgraduados del Campus Veracruz. Es ingeniero pesquero en acuacultura del Instituto Tecnológico del Mar de Veracruz. En 1987 se graduó. Es también maestro en ciencias en biología por parte del Instituto Politécnico Nacional del CIMBESTAB en Yucatán y tiene un doctorado en el Instituto de Acuacultura de la Universidad de Stirling, Escocia. Él es investigador nacional nivel 1 y socio fundador y expresidente de los acuacultores veracruzanos Asociación Civil, así como miembro fundador de la Red Tilapia México y la Sociedad Mexicana de Acuacultura. Su área de interés es acuacultura tropical, transferencia de tecnología y procesos de innovación rural. Muy bien, pues habiendo visto la perspectiva, ¿verdad?, los logros, ¿ves?, del doctor Alberto Aciain, podemos conocer que es un experto en acuacultura y, bueno, sin más preámbulo, le damos la palabra. Adelante, Alberto. Muchas gracias, Juan. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Mi agradecimiento al comité organizador de este quinto foro y, por supuesto, a mis compañeros que me han antecedido, ¿no?, en el panel, al doctor Alejandro Flores, a la bióloga Soledad Delgadillo, a ti, a la doctora Verónica, mi agradecimiento y mi reconocimiento. Voy a compartir en este momento mi pantalla, mi presentación. De lo que me voy a permitir compartir con ustedes en esta jornada es algunas experiencias que hemos desarrollado, de hecho, en colaboración en buena medida contigo, Juan, con el doctor Juan Lorenzo Orreta, en términos de la temática de este foro, precisamente, lo que es acuacultura familiar y a pequeña escala, en particular en el territorio donde estamos ubicados, que es el estado de Veracruz, en esta región de nuestro país, y el papel que juega esta actividad en el desarrollo socioeconómico de las comunidades y en la seguridad alimentaria, pues, ¿no? De lo que les voy a platicar está muy conectado con lo que nos acaba de presentar el doctor Alejandro Flores Nava, con ese enfoque de trabajo con pequeños productores, acuacultores de recursos limitados, y también con las experiencias que nos compartió la bióloga Soledad. Con Soledad hemos colaborado también durante muchos años. Las experiencias que voy a compartir, o lecciones, más que experiencias, lecciones que hemos aprendido en muchos años de trabajo con este grupo de acuacultores, no son exclusivamente nuestras, son producto de discusiones que hemos tenido con productores, con colegas, con los que hemos trabajado por años, de los mismos miembros de las asociaciones de acuacultores que referiste en la presentación. Y nunca lo hago, es la primera vez que lo voy a hacer, pero en esta ocasión, con todo respeto, me gustaría dedicar esta presentación a algunas personas en particular. Como lo digo, es con todo respeto. En primer lugar, al doctor Víctor Villalobos, titular de SADER, al nuevo titular de CONAPESCA, el doctor Octavio Alberto Almada Palafox, y en particular a los integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República y de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Lo menciono porque este programa espero que llegue a sus oídos. Hemos visto en muchos años que vienen titulares de dependencias o integrantes de estas comisiones en el legislativo que van y vienen. Y la situación a la que me voy a referir en mi ponencia, percibimos que no se resuelve. Entonces, esta, además de dedicárselas a ellos, es un llamado para que
volteen a ver de los temas que estamos platicando en este foro y puedan intervenir. Está en sus manos la posibilidad de hacer un cambio. Y tenemos creemos que sabemos el cómo hacerlo. Por favor, denos la oportunidad de que nos conozcan, de que sepan el valor que tiene las decisiones que pueden ustedes hacer en el sector para que la cosa mejore. Durante este foro, no nada más el simposio de acuacultura familiar, sino durante todo el foro, el quinto foro de seguridad alimentaria y ganadería de traspatio, han emergido creo que son los tres grandes temas que tienen que ver con los ODS, que son transversales a cualquiera de las intervenciones que hemos tenido. Y le pegan a estos tres en particular, le pegan tangencialmente a otros de los ODS, pero estos son los fundamentales y quiero repasarlos para que no se nos olvide. El primero, la ganadería de traspatio en cualquiera de sus modalidades ayuda a eliminar la pobreza, es una herramienta para ello, también para erradicar el hambre y por supuesto para generar salud y bienestar de la comunidad. Ahorita en estos meses de pandemia, lo hemos visto que las enfermedades, las comorbilidades derivadas de una mala alimentación nos están pasando la factura con la gran complejidad en términos de los casos de personas que desafortunadamente tienen complicaciones con esta enfermedad, pero con muchas otras. Entonces, creo que no tenemos que perder de vista que la seguridad alimentaria que deriva de actividades a este nivel, a nivel familiar, a nivel traspatio, contribuyen a mitigar estas tres grandes preocupaciones de la humanidad, no nada más de nuestro país o de nuestro territorio. Y en este foro, a lo largo de los diferentes simposios, hemos visto ejemplos muy, muy interesantes en términos de ganadería de traspatio en todas sus modalidades, con aves, con mamíferos de distintos tipos, conejos, cerdos, la misma avicultura de traspatio que juega un papel fundamental. Y estas imágenes que están viendo en pantalla ilustran una realidad que se ve en las zonas urbanas, en los patios de zonas urbanas, pero principalmente en las zonas periurbanas y en las zonas rurales. Cuando nosotros vemos y escuchamos durante todas estas jornadas, ya estamos casi al final de este foro, y hemos visto estas lecciones, estos ejemplos que motivan a ver y a reconocer el papel que juega este tipo de sistemas de producción en combate al hambre, desarrollo, bienestar, etcétera, para miles de familias. Nosotros obligadamente nos tenemos que preguntar por qué a cualquiera de esos productores a los que estamos hablando, que son miles en el territorio, son miles de familias de México y de América Latina, que reconocemos que dependen de este tipo de ganadería para su seguridad alimentaria, ¿por qué en el contexto nacional, a ninguno de ellos se les exige tener un RFC, presentar declaraciones y estar al corriente en sus obligaciones fiscales, contar con un registro nacional de pesca y acuacultura, que para que te lo puedan expedir tienes que tener tu RFC, entre otras cosas, presentar periódicamente avisos de siembra y de cosecha, contar con una concesión de uso de agua que te expide con agua y entregar periódicamente reportes de descargas de calidad de agua, contar con una manifestación de impacto ambiental o una exención de impacto ambiental por parte de Semarnat. Es decir, todo esto que vemos aquí, este listado de trámites, a ninguno de los productores de ganadería de traspatio se les exige, a menos que la especie, en lugar de que sea una gallina o un cerdo o un guajolote o una abeja, se convierta en un organismo acuático. Y eso es el problema que en nuestro país urge que se atienda. Esta imagen es un pequeño productor, un acuacultor de recursos limitados, como lo define la FAO, de una zona, esto es en el estado de Veracruz, pero como esto podemos ver en toda la República, ¿cuántos son? Nadie sabe, no hay un dato confiable, pero en el estado de Veracruz tenemos, nuestras estimaciones son de más de 1,000, y a nivel nacional estamos hablando de miles de productores. Si hablamos de América Latina y el Caribe, ya lo mencionaba el doctor Alejandro Flores Nava, estamos hablando de miles de familias que dependen de
de este tipo de actividad productiva para mejorar su calidad de vida, para tener excedentes que incluso pueden comercializar e ir saliendo de ese nivel de AREL, de acuacultor de recursos limitados, para ir creciendo en términos de desarrollo de capacidades, desarrollo económico. Sin embargo, ante esta situación, cuando uno le plantea a una autoridad de cualquier nivel de lo que es acuacultura, normalmente lo que viene a la mente incluso del público en general, de la sociedad de producción como la que estamos viendo en pantalla, que por cierto es orgullosamente veracruzana, es una de las granjas más importantes que hay en el estado de Veracruz y a nivel nacional de producción de tilapia. Y vemos, están imágenes del sitio, de la página web de esta empresa, un saludo para sus propietarios, generan empleo, generan alimento de excelente calidad para la sociedad. Y si vemos este tipo de infraestructura, es en lo que se están imaginando las autoridades. Es un tipo de acuacultura que no podemos negar que tiene un papel muy importante, contribuye posiblemente con más de la mitad de la oferta de productos que hay en nuestro país de origen acuático. Pero hay, además de ese tipo de acuacultura, hay otra realidad, que es a la que yo me quiero referir en esta ponencia, porque da la impresión de que esa realidad no ha llegado a los tomadores de decisiones, es desconocida por diferentes razones. Este es un mapa de Google Earth, donde ven en la parte central una serie de puntitos. Estos son aproximadamente 800 puntitos que tenemos documentados. Cada uno es una unidad de producción acuícola. La mayoría de ellas son acuacultores de recursos limitados con una coordenada, una posición geográfica donde hay un jefe de familia, donde trabaja la familia, donde se genera producto de origen acuícola. Y esto nada más es la parte central del estado de Veracruz. Si tuviéramos información de todo el país, veríamos que está el mapa cubierto de estas pequeñas unidades de producción. Y estas pequeñas, les muestro nada más para que tengan una idea. Son fotos tomadas aquí en Veracruz de unidades de producción de acuacultores de recursos limitados. Vemos de entrada una gran diversidad de formas de producir, estanques de tierra, estanques de concreto, algunos que son de tierra, unos más grandes, otros más chiquitos. Todo esto es acuacultura familiar a escala pequeña que permite ayudar a la seguridad alimentaria de sus propietarios y los excedentes para principalmente mercados locales. O en el mejor de los casos algunos mercados regionales, pero finalmente reúne los requisitos que nos acaban de compartir los criterios de la FAO. Generalmente ninguno de ellos tiene mano de obra asalariada, todo es mano de obra familiar. La parte de la producción, una buena parte se consume por la familia y en la comunidad donde se desarrolla, y esto genera arraigo en las comunidades. Entonces aquí seguimos viendo. Les digo, tenemos identificadas en la parte central de Veracruz cientos de unidades de producción familiares donde se están produciendo las especies que en este territorio son las más comunes: tilapia, trucha, peces ornamentales, plantas acuáticas, etc. Y vemos que esa diversidad de formas de producir, también dependiendo de las zonas climáticas, nos permite adecuar muchas formas de infraestructura, pequeñas piletitas en el patio, albercas de las que se usan, que podemos conseguir en cualquier centro comercial, pequeños encierros, jaulas, etc. Es impresionante la diversidad de formas como producir. Sin embargo, cuando una persona hace cualquiera de estas actividades, de tener su estanquito o meter peces, se enfrenta a una serie de asfixiante de trámites que no requeriría si en lugar de producir organismos acuáticos estuviera produciendo, como ya mencioné, gallinas o puerquitos o guajolotes o abejas o cualquier otra actividad de ganadería de las que hemos hablado durante este foro. Entonces, aquí es un punto que es fundamental no perder de vista, que estos acuacultores de recursos limitados están generando empleo y con ello contribuyen a la reducción de la pobreza, producen comida y con ello contribuyen al combate al hambre, que son dos de las prioridades
que actualmente tenemos identificadas a nivel internacional con los ODS, generan ese arraigo de los productores a la comunidad, diversifican los portafolios de vida de estos productores, porque como también ya se ha mencionado con mis compañeros, muchos de estos productores que ahora cultivan peces también cultivan otras actividades agropecuarias, agrícolas o pecuarias. Hacen agricultura, con los efluentes de los estanques riegan los cultivos agrícolas, sirve de abrevadero, que los animalitos lleguen a tomar agua, etcétera. Integran a la mujer y a los niños a un trabajo digno. La imagen que nos compartió el doctor Alejandro Flores Nava en una zona donde hay tanta violencia e inseguridad, hace que la situación cambie y es una actividad digna que genera una situación también de mejora de la autoestima de la gente que está involucrada en esta actividad. Por supuesto que aumenta la oferta de proteína de alta calidad. Los pescados y mariscos sabemos que son una fuente excelente de muchos nutrientes, principalmente ácidos grasos omega 3, proteína, muchos elementos. Son nutrientes fundamentales para el desarrollo de grupos vulnerables, niños, personas mayores, pero de toda la población en general. Y además, la producción de organismos a escala familiar en los traspatios, también dinamiza la economía de los territorios, porque esos pequeñitos también requieren insumos, requieren comprar alimento, a veces utilizan insumos o esquilmos de sus mismas fincas, pero generalmente también complementan con alimentos balanceados, con compra de crías, con compra de algunos equipos, herramientas, etcétera. Y eso genera una economía en el territorio. Y bueno, los valores que se van desarrollando a nivel comunitario. Si nosotros vemos unidades de producción como estas, que son familiares, que permiten la mejora de la calidad de vida de los pobladores, nos enfrentamos a una retórica constante de autoridades, llámese a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, cuando les dices, oye, esto puede ayudar a contribuir a solventar esos grandes problemas que estamos enfrentando. Y la respuesta común de la que oímos de una autoridad es, mi trabajo es cumplir y hacer cumplir las leyes. Es decir, yo te voy a pedir esto porque está en la ley, pero cuando la ley está mal, tenemos que hacer un alto en el camino y reflexionar que las cosas que no funcionan se tienen que modificar. No es posible, y es con todo respeto, pues, ¿no? Que veamos que pasan administraciones y legislaturas y estos temas que son fundamentales ni siquiera se discuten ni se anotan. Esta es una imagen que estoy proyectando del último anuario que publicó la FAO. El estado de la pesca y la acuacultura en el mundo es el del 2020, es lo más reciente que está publicado, y habla del consumo aparente de pescado y per cápita por región y grupo económico, con los datos más recientes, que son los del 2018. Y lo que me interesa resaltar es que lo que está en la columna de la derecha, que es el consumo de pescado per cápita, los kilos de pescado que se comen por persona por año, está remarcado en rojo el promedio mundial. Estamos hablando por el orden de 20.3 kilos por persona por año. Y vean lo que pasa en América Latina y el Caribe, incluyendo México. El promedio, estamos aproximadamente a la mitad del promedio mundial. Varía dependiendo de cada uno de los países. En México, algunas informaciones oficiales hablan de que estamos en 12 kilos por persona, etcétera. Estos son datos de toda la región. Y si comparamos lo que pasa en otras regiones del mundo, en Asia, en Europa, Oceanía, vemos que el consumo per cápita está por arriba del promedio mundial. Entonces, aquí estamos enfrentándonos en México a una situación grave, porque además, a pesar de que tenemos una gran cantidad de recursos acuáticos, tenemos 2 litorales, etcétera, nuestro pueblo no es un pueblo que come pescados y mariscos. Ahí tenemos un gran desafío, incrementar el consumo per cápita, porque eso tiene un vínculo directo con la cuestión de salud de la población. Entonces, por un lado, tenemos poca demanda de consumo, no tenemos el hábito, la cultura del consumo de pescado, y por otra nos enfrentamos a una situación de normatividad asfixiante, en el sentido de que aún estos pequeños productores que podrían
producir para mejorar su calidad de vida, para no depender o tener un ingreso, un arraigo, tratar de ayudar a salir de la pobreza, no lo pueden hacer como se esperaría porque el marco jurídico no lo está ayudando. Y para muestra un botón, esta es la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables que se expidió en el 2007. Estamos hablando de que tiene 14 años de que se expidió y es el marco jurídico que da sustento a la acuacultura y a la pesca en nuestro país. Y en uno de sus artículos, el sexto transitorio, se menciona que esta ley debería haber sido reglamentada 6 meses después de que entró en vigor. Ahorita tenemos 14 años de que se expidió esta ley y que todavía no tiene reglamento. Y mientras tanto, mientras el reglamento de esta ley saliera, que como menciono tiene 14 años sin reglamentarse, entra en aplicación el reglamento de la ley de la que ya fue derogada, ley de pesca. No es la ley de pesca y acuacultura, es la ley de pesca. Es decir, esta ley de acuacultura y pesca actualmente, que es la vigente, se reglamenta por un reglamento de una ley que fue derogada, que no era de acuacultura y pesca, era una ley nada más de pesca. Y eso genera un vacío en términos de que cada autoridad lo interpreta como le da la gana. Entonces, es una situación de interpretaciones y puedes toparte con una autoridad que dice, sí, yo quiero promover el desarrollo de acuacultura porque ayuda a la seguridad alimentaria, la acuacultura familiar, etcétera, y con el que te dice, no, yo tengo que aplicar la ley como está porque es mi papel hacerla cumplir y cumplirla. Pero cuando la ley está mal, no está reglamentada, se genera un conflicto. Y eso es por lo que yo solicito que las autoridades intervengan. Mientras esta situación siga como está actualmente, vamos a seguir estando en un ambiente irregular que promueve la acuacultura informal. Los datos que tenemos del estado de Veracruz hablan de que 95-96% de la acuacultura que se produce es invisible para la autoridad, para las políticas públicas sectoriales, porque no está reportada, no se reconoce como una actividad acuícola, no tienen ninguno de los requisitos que les mencioné que se requieren. Sin embargo, estos pequeños productores están generando consumo, alimento para ellos, para sus familias, están evitando tener que migrar, están teniendo una forma digna de tener un ingreso, de mejorar su economía, y como ya vimos, se pueden adecuar a todo el territorio veracruzano, todo el sureste del país, que tenemos una gran disponibilidad de recursos hídricos, pero aún en zonas que tienen limitados recursos hídricos, se puede muy fácilmente integrar a otras actividades agropecuarias, por ejemplo, antes de los sistemas de riego o en los sistemas de abrevadero del ganado se puede tener organismos acuáticos. Y los que lo están haciendo, porque son innovadores, porque son gente entusiasta, están haciéndolo al margen de la ley. Y por eso este es un gran, claro ejemplo de exclusión social. Es triste, pero hay que reconocerlo, que el acuacultor de recursos limitados en México es un ejemplo de exclusión social porque no es sujeto de crédito, porque está al margen de la ley, no está apoyado por ningún programa de apoyo y de fomento, y esta situación debe de cambiar, y la manera como debe de cambiar empieza con el legislativo. Por eso el llamado a los representantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado y de la Cámara de Diputados, del titular de la CONAPESCA y el titular de SADER, para que tomen el asunto en sus manos y estamos en la mejor disposición de poder contribuir con ideas, con propuestas que hemos discutido ampliamente con compañeros de toda la República y creemos que nada más es una cuestión de voluntad política. Finalmente, lo que vamos a tener es una oferta de productos de origen acuático que van a ayudar a mejorar enormemente el desarrollo socioeconómico de la población del territorio, van a ayudarnos a evitar migración. Es una forma excelente también de contribuir al déficit que tenemos, que actualmente se tiene que cumplir con cientos de miles de toneladas que se tienen que importar de otros continentes, porque no nos damos abasto a nivel nacional con la producción del territorio para suplir la oferta, la demanda que hay en el país.
ya sonó la alarma. A nivel de conclusión de esta pequeña intervención, yo quisiera resaltar 3 puntos básicos. Uno es que lo hemos visto en Veracruz, lo platicó Soledad, Alejandro Flores lo demostró también a nivel de toda la región en América Latina y el Caribe. La acuacultura familiar y a pequeña escala, y bueno, yo lo estoy contextualizando al sureste de México, juega un papel fundamental en la seguridad alimentaria y desarrollo económico, y lo podría seguir todavía jugando mucho más. El potencial es enorme de crecimiento. El freno ahorita es una cuestión jurídica y normativa. La mayoría de estos acuacultores de recursos limitados, al menos con la experiencia que tenemos en el sureste de nuestro país, coincide con lo que detectó FAO, son invisibles para las políticas públicas sectoriales y para las autoridades del sector. El sector lo tiene ignorado ante consecuencia de ese vacío jurídico en el que nos encontramos. Y por supuesto que este marco jurídico, esta normatividad, urge que se revise y que se adecue a las condiciones actuales de nuestro país. Tenemos 14 años, podríamos seguir otros 14 así sin un reglamento de una ley, y lo que va a pasar es que estos AREL van a seguir siendo excluidos de cualquier tipo de programa para promover desarrollo. De hecho, un problema muy serio al que se enfrentan las organizaciones que quieren promover el tipo de acuacultura a esta escala, a nivel familiar, es esa gran y asfixiante burocracia y normatividad que se les exige. Si el mismo tratamiento se le pidiera a los productores que hemos visto a lo largo del foro, de abejas, de gallinas ponedoras, de cerdos, pelón mexicano, de cualquier especie de la que hemos hablado durante el foro, se les exigiera lo mismo que a los acuacultores de recursos limitados, yo percibo que estallaría otra revolución mexicana. Es fundamental que el tratamiento sea similar, porque son actividades igual de importantes, y la única diferencia es que se mantienen organismos en un ambiente acuático, a diferencia de los que son en un ambiente aeroterrestre. Con ese mensaje termina mi intervención, esperando que las autoridades a las que dediqué la ponencia tengan a bien escucharla y podernos dar un espacio en sus agendas para poder platicar a más detalle. Muchas gracias, doctor Reta. Muchísimas gracias, doctor Asiain. Excelente ponencia. Nos deja un mensaje muy claro del histórico, ¿verdad?, de la normatividad y las cuestiones legales, jurídicas, en donde aparecen estos vacíos de ley, que la dedicatoria, pues, de esta ponencia va a quien corresponde, ¿verdad?, a los jefes de sector, y esperemos que lo escuchen, ¿verdad?, y nos sumamos todos como acuacultores y como académicos a esta solicitud que hace en esta ponencia, viendo con claridad, pues, que el potencial que tienen los acuacultores de recursos limitados, la acuacultura familiar, en un análisis muy, muy completo y bastante revelador que hace, doctor. Muchísimas gracias por su ponencia. Y bueno, estimados amigos del Foro de Ganadería de Traspatio, estamos en la última etapa ya del foro, del simposio de acuacultura familiar. Y pues para el cierre de este foro, le voy a pedir al doctor Asiain que se quede con nosotros, que es nuestro último ponente, que se quede con nosotros, y también a la doctora Verónica Lango, ¿verdad?, que ha estado pendiente del foro y que es también experta en las cuestiones de acuacultura, que podamos comentar, ¿verdad?, para ir sacando las conclusiones del foro. Y tuvimos estos 3 excelentes ponentes, el doctor Alejandro Flores Nava, la bióloga Soledad Delgadillo y el doctor Asiain, que coinciden en muchos puntos, ¿verdad?, en esta relevancia económica y social de la acuacultura de traspatio. Y vemos, pues, un intento, pues, de que haya una transferencia de tecnología, de que haya una incidencia, pues, de los apoyos hacia el pequeño productor, pero finalmente vemos que ha sido una cuestión de éxitos puntuales. Existen estos éxitos, como los mencionó el doctor Alejandro Flores Nava y la bióloga Soledad Delgadillo. No obstante, se lucha muchísimo, ¿verdad?, en México y en Latinoamérica por esa cuestión normativa
que daría un impulso tremendo a que las cosas sucedieran de mejor manera. Es una de las conclusiones más generales, ¿verdad? Y bueno, lo pongo sobre la mesa para comentarlo en breve aquí con la doctora Lango y con el doctor Asiain. Esta situación de la normatividad, de la legalidad, es prioritaria, ¿verdad? ¿Quién quiere comentar algo, doctora? Bueno, desde luego que la normatividad es un elemento que va a dar seguridad y certeza a los pequeños productores, eh, ya que ellos son realmente la base fundamental del desarrollo acuícola en el país, y yo me atrevería a decir que en el mundo, porque las grandes empresas son pocas, existen, son pocas y satisfacen una gran porción de la demanda del mercado, pero desde luego que los pequeños productores, ellos son los que realmente están alimentando a las comunidades rurales. Entonces, sí, esta certeza es fundamental y sobre todo que a partir de ahí se creen los programas de desarrollo que necesita pues ese sector y el desarrollo de manera integral, viendo desde el enfoque tecnológico, el social, el económico, el de mercado, sobre todo el de mercado, y algo muy importante que hace falta y que creo no se llegó a comentar, pero es fundamental, de que los pequeños productores empiecen a ver como empresarios para que logren desarrollar un poquito más pues sus emprendimientos y dejen de estar pues en los márgenes del desarrollo productivo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, una pregunta para el doctor Asiain es, nos ha puesto un panorama muy claro sobre normatividad y muy claro de esa distancia que hay en términos de un pequeño productor y un productor como lo manifestó. El vivir en una situación de recursos limitados, doctor, y al margen de la ley puede generar una sensación de zozobra, de un sentimiento de aislamiento. Esa pregunta, pues, ¿cómo la podría abordar? O sea, ¿qué urgencia hay, pues, de resolver esto en términos del bienestar, que ahora, pues, con las nuevas tendencias de política pública, ¿verdad?, que tiene que ir hacia el bienestar, pudiera encajar dentro de esta nueva tendencia? Gracias, Juan. Yo siento que un escenario es no hacer nada, es dejar las cosas como están. Y va a seguir habiendo productores que son empresariales y que tienen todo en orden, y también va a seguir habiendo productores de recursos limitados de nivel traspatio que van a seguir como están ahorita, en la informalidad, al margen de cualquier apoyo de cualquier instancia. Pero yo estoy seguro de que si se hace a nivel jurídico una diferenciación en lo que es la intención de cada una de estas formas de producir organismos, la actividad, por un lado, estaría mejor ordenada. Permitiría contabilizarse. Actualmente no se sabe, la autoridad no tiene una idea de cuánto se está produciendo, cuál es el aporte de la acuacultura a pequeña escala, pero más aún, hay un aspecto todavía que va más arriba. El hecho de tener una ley que junta dos actividades como son la pesca y la acuacultura, que son lo único que tienen en común a veces es que tratan con las mismas especies, a veces, pero son conceptualmente totalmente distintas. En el caso de la pesca, el Estado, creo que queda muy claro, el Estado es el que tiene la potestad de regular cómo se debe de manejar ese recurso, es un bien nacional. Pero en el caso de la acuacultura, es una actividad como puede ser la agricultura o la ganadería. Yo tengo en mi casa una pileta, yo soy propietario de mi pileta, yo compro una cría y yo compro un alimento, soy propietario de la cría y del alimento que le estoy dando, no es el Estado. Y eso esa cuestión es fundamental. Por eso, insisto, lo que se tiene que revisar, sentarse a discutir, es el marco jurídico. Mientras eso no quede resuelto, vamos a seguir navegando en una cuestión de interpretaciones donde cada autoridad a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, lo va a interpretar como le dé la gana. Y eso, desafortunadamente, lo que está haciendo es limitando, frenando que la gente piense en entrar a la acuacultura como una posibilidad de mejorar su
su calidad de vida, su producción de comida de manera autónoma, por el riesgo a que te caiga una autoridad y te multe, porque esa es la parte que no se dice en la historia, pero todos los que están en la informalidad se están arriesgando a que les caigan multas por cualquiera de las autoridades, por Semarnat, por Comisión Nacional del Agua, por la misma Conapesca, por las autoridades que tienen que ver con porque de acuerdo a su interpretación están haciendo algo ilícito, y un productor de recursos limitados no tiene acceso a la banca, porque la banca le dice, sí, yo puedo apoyar no importa qué tipo de banca sea banca comercial o banca de desarrollo, la banca apoya cualquier actividad lícita, y el que está al margen de la ley, porque no está en orden de acuerdo a una ley que está mal hecha y aparte no reglamentada, no está haciendo una actividad lícita. Entonces, por definición, todos los acuacultores de recursos limitados están al margen de cualquier tipo de apoyo de financiamiento. Y eso lo menciono porque tiene que quedar claro el mensaje. Es una manera de excluir socialmente a un grupo que podría contribuir a la seguridad alimentaria. Es muy claro su punto, doctor, y aún con todas esas limitantes, la gente sigue haciendo acuacultura de traspatio, ¿verdad? Con esa, pues podemos decir, zozobra, pues, de que puedan llegar a tener un problema, pues, de tipo administrativo, ¿verdad? O legal. Y así es como se está desarrollando la acuacultura en nuestro país, ¿verdad? La acuacultura de traspatio está, como usted lo dice, al margen de todas estas condiciones. Pues bien, en el foro, ¿verdad? También pudimos observar detenidamente lo que pasa a nivel municipal con la explicación que nos dio la bióloga Soledad Delgadillo, ¿verdad? Como parte de lo que hace en el municipio de Veracruz. Y nos fuimos también hacia un nivel internacional con el doctor Alejandro Flores Nava, que nos dio un panorama muy interesante de los pequeños productores a nivel Latinoamérica, en diferentes países, fue muy ilustrativo, y con el doctor Alberto Asiain, que nos hace una mención muy específica de esta problemática, de que seguimos con la necesidad de alimentarnos, con la necesidad de producir alimentos, y hay una desventaja en términos jurídicos y normativos. Pues bien, esa sería la conclusión más relevante, creo yo, de este foro, de este simposio de acuacultura de traspatio. Y vemos que hay muchas posibilidades en nuestro territorio, en nuestro país, para producir los alimentos que necesitamos, y esperamos, pues, que el mensaje sea escuchado por nuestros jefes de sector, los políticos que tengan que intervenir, y por la sociedad en general. Pues por mi parte es todo. Les agradezco mucho su participación. Si hay algo más que quieran comentar, doctora Lango, doctora Siain, para ir cerrando. Solamente agradecerles nuevamente la invitación a participar en el foro. Saludos afectuosos a toda la audiencia. No es la idea desmotivar a los interesados en acuacultura. Por favor, si hay algún interesado, con mucho gusto lo podemos orientar. Nosotros no ponemos las reglas del juego, las reglas están, pero creemos que deben de cambiarse, y en términos de la asistencia técnica, lo que podamos hacer, lo seguiremos haciendo con mucho gusto y con mucho entusiasmo. Gracias nuevamente. Gracias, doctor Asiain. Doctora. Bueno, pues gracias a los ponentes que participaron. Ahora sí que ha sido muy interesante la charla, y bueno, si me permiten, yo ya procederé a cerrar la sesión comentando que dentro del programa del Quinto Foro Internacional de Ganadería de Traspatio y Seguridad Alimentaria se va a dar inicio con la presentación de los trabajos de avances de investigación en las diferentes mesas temáticas abordadas durante el evento, cuyos ponentes provienen de una gran diversidad de instituciones nacionales y extranjeras. La exposición de carteles se realizará a partir del 18 de mayo de 11 a 2 de la tarde, de 11 a 14 horas, en la página web del foro, en donde podrán interactuar con los expositores mediante los foros de discusión. También las presentaciones orales se van a realizar los días 18 y 25 de mayo en diferentes horarios y diferentes salas, por lo cual los invitamos a consultar el programa final, que va a estar disponible en las redes sociales y en la página web del evento. Doctor Reta, muchas gracias por haber hecho la coordinación de este evento, y a las personas que nos han seguido durante todo todo el foro, pues los seguimos invitando a participar con nosotros, y sobre todo a conocer más sobre los diferentes temas visitando las redes sociales
del foro y sobre todo cómo está interactuando la ganadería de traspatio en el aporte a la seguridad alimentaria. Recordemos que esto lo hacemos por una ganadería saludable y soberana. Los esperamos. Muchas gracias.